Bueno, esta es la última clase antes del parcial. La idea un poco es que a partir de las preguntas que tengan ustedes, de las inquietudes, de las dudas, recuperar esas preguntas y a partir de allí ir repasando los distintos temas y las distintas unidades que fuimos viendo en esta segunda parte de la cursada. Y también, bueno, está la TEF, la tarea de experiencia formativa, que tiene como la virtud de que nos ordena y nos hace recorrer cada uno de los temas que entran para el segundo parcial. Así que bueno, podemos empezar por donde ustedes quieran. Si quieren empezamos por las dudas que tengan. Yo les pedí que traigan así como preguntas o dudas concretas. Si alguien quiere empezar, buenísimo, empezamos con eso. Y si no, vamos con la TEF, como ustedes prefieran. ¿Tienen alguna duda o pregunta o comentario? También puede ser una duda de tipo práctica, digamos, administrativa o etcétera. El segundo parcial es igual que el primero, tiene 10 preguntas con opción múltiple. De esas 10 preguntas, 2 son dobles, quiere decir que tiene 2 respuestas correctas y no más que 2, nunca. Y entran todos los temas del segundo cuadernillo, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda o algún comentario o algo de ustedes que traigan como pregunta concreta que les pedí que traigan, o no hay nada? ¿Nada? Y bueno, usted, David, adelante, empiece. El sistema fraccionario me pareció el tema más difícil, porque exige muchísima fracción. Sí creo que es el que vamos a necesitar la gente. Bien. Una explicación, porque ya me acuerdo si tuvimos clases. ¿Tuvimos clases? Sí, tuvimos 2 clases sobre. Le dedicamos 2 clases a sistemas axiomáticos porque entiendo que es un tema que tiene su dificultad, digamos, ¿no? O sea, lo primero que nosotros señalábamos cuando hablábamos de ciencias formales, o sea, tratamos de establecer la diferencia entre lo formal y lo fáctico a partir del criterio de verdad, digamos, ¿no? Es una forma de encararlo, digamos, ¿no? Y lo que yo decía en ese momento es que las ciencias formales utilizan un criterio de verdad por coherencia. Esto quiere decir que un enunciado formal es verdadero en relación a otros enunciados y dentro de un sistema, digamos, ¿no? Entonces, allí tenemos un criterio de verdad que tiene que ver con la coherencia lógica entre enunciados. También hablamos dentro de las ciencias formales, un conjunto de afirmaciones que las considerábamos punto de partida y las considerábamos además verdaderas, que son los axiomas, y que esa verdad es una verdad arbitraria, o más bien por consenso, digamos, considero verdaderos esos enunciados, los considero punto de partida y no requieren demostración, pero no porque sean evidentes, sino más bien porque van a ser mi punto de partida y me permite a mí evitar el regreso al infinito. Porque si yo demuestro enunciados a partir de enunciados que tienen que ser demostrados con enunciados, eso tiende al infinito, digamos, ¿no? Y voy a tomar un conjunto de enunciados que no requieran demostración y que los considere verdaderos, y esos son los axiomas, digamos, ¿no? El resto de los enunciados de un sistema axiomático se llaman teoremas, que son fórmulas bien formadas que se deducen de los axiomas. Y son verdaderas por deducción lógica, digamos, ¿no? Ese es el punto importante porque en un sistema axiomático algunos enunciados son verdaderos por convención, los axiomas, y otros enunciados son verdaderos por deducción, los teoremas, ¿sí? Y lo que tratamos de establecer como diferencia respecto a las ciencias fácticas es que el criterio de verdad es la coherencia y no la correspondencia, como pasa en las ciencias fácticas. Los enunciados de las ciencias fácticas, esos enunciados que dicen algo respecto del mundo, de un fenómeno o un conjunto de fenómenos, los enunciados fácticos entonces utilizan un criterio de verdad por correspondencia. Si lo que digo se corresponde con lo que sucede, entonces lo que digo es verdadero, digamos, ¿no? Siempre con la prudencia de no predicar verdad de las leyes y de los enunciados universales, ¿no? Pero el criterio de verdad es el criterio de la correspondencia en las ciencias fácticas. Y en las ciencias formales el criterio es la coherencia. También dijimos que las ciencias fácticas tienen enunciados que dicen algo respecto a alguna cosa, y las ciencias formales tienen enunciados sintácticos, que son fórmulas vacías, digamos, ¿no? Que yo podría interpretar, pero que en principio, cuando estamos en las ciencias formales, no dicen nada.
Todo P incide con 6Q. ¿Qué significa eso? Bueno, yo podría hacer una interpretación de eso y asignarle un correlato fáctico a ese enunciado. Pero cuando estamos en las ciencias formales, hablamos de enunciados sintácticos o fórmulas vacías, digamos, ¿no? Y los componentes de un sistema axiomático son el lenguaje, los axiomas y las reglas de transformación. Un lenguaje para poder construir fórmulas bien formadas. Los axiomas, que son fórmulas bien formadas que considero punto de partida, que no requieren demostración y que le asigno un valor de verdad verdadero. Y las reglas de transformación, que son las reglas de la lógica clásica. El modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo, digamos, ¿no? Que me permiten pasar de los axiomas a los teoremas. Yo, aplicando las reglas lógicas, obtengo teoremas a partir de los axiomas. O para decirlo más fácil todavía, dado un conjunto de axiomas, voy a obtener por vía deductiva una serie de teoremas. ¿Qué es un teorema? Una fórmula bien formada que se deduce de un axioma. ¿Sí? ¿Qué significa fórmula bien formada? Una oración correcta dentro de un sistema. Pusimos el ejemplo del español. Si el sistema es el español, una fórmula bien formada es una fórmula que respeta la sintaxis del español, que respeta las reglas gramaticales. Si hablamos de la aritmética, una fórmula bien formada es una ecuación que respeta las reglas de formación de la aritmética. ¿Sí? Que una fórmula bien formada sea considerada axioma se debe a una decisión que tomo y no a algo especial que tenga esa fórmula bien formada. Algo puede ser un axioma en un sistema y ser teorema en otro sistema. ¿Sí? Yo estoy hablando de un sistema que tiene una serie de axiomas y reglas de la lógica deductiva que me van a permitir obtener teoremas a partir de ese conjunto de axiomas. Y después vimos una serie de ejercicios, digamos, ¿no?, que tenían que ver con detectar si un enunciado era o no un teorema. Y para eso lo que hacíamos era mirar los axiomas y ver si de alguno de esos axiomas o de la combinatoria entre ellos se seguía el teorema o no, el candidato a teorema, perdón. Profe, también existen lo que creo que son propiedades de los sistemas axiomáticos, ¿no? ¿Cómo? Propiedades. Sí. Consistencia, inconsistencia, Está muy bien, sí. Respecto a las propiedades de los sistemas axiomáticos, hay tres grandes propiedades, digamos, que nosotros estuvimos definiendo. La más importante de ellas es la consistencia. ¿Por qué? Porque la consistencia tiene que ver con la no contradicción. Nosotros decimos que un sistema es consistente cuando no hay contradicción entre los axiomas. Si un sistema es inconsistente, esto significa que lo que afirmo en un axioma, lo niego en otro axioma o en la combinación de otros axiomas, digamos, ¿no? Entonces, un sistema inconsistente afirma una cosa y también afirma la negación de esa cosa. Afirma A y afirma no A. Tanto A como no A son verdaderos dentro de un sistema inconsistente. Es más, lo voy a repetir, en un sistema inconsistente cualquier fórmula bien formada es verdadera. Esto quiere decir que cualquier fórmula bien formada es un teorema. Y esto quiere decir que el sistema axiomático es inútil. No puede aprovecharse, digamos, para sistematizar una teoría fáctica. No puede tener un modelo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es cuando interpreta un sistema axiomático y esa interpretación hace que todos los axiomas sean verdaderos. Es decir, como a ustedes les gusta decir, interpreta el sistema y coincide con la realidad, lo que dicen los axiomas. Los axiomas siempre son verdaderos cuando estamos en las ciencias formales. Pero si interpreto un sistema axiomático, me voy de lo formal hacia lo fáctico. Porque antes decía, todo C incide con 6Q. Y ahora digo que C significa
provincia argentina y que Q significa laguna. Entonces ahora mi axioma que decía todo C incide con 6Q y que era verdadero por convención y era punto de partida y no requería demostración, si lo interpreto y digo que C significa provincia argentina, que Q significa lago y que incide con significa tiene. Entonces ahora mi axioma dice toda provincia argentina tiene 6 lagos. Y esa oración es falsa si la comparo con la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los axiomas son verdaderos siempre en las ciencias formales. Pero si los interpreto, su verdad depende de la correspondencia con el mundo. Ahora, si mi sistema axiomático es contradictorio, si es un sistema inconsistente, si mi sistema axiomático es inconsistente, es decir, que permite la afirmación de A y de no A, permite la afirmación de P y de no P, si lo interpreto nunca va a coincidir con la experiencia, porque me afirma que P y que no P. Y lo que insistimos mucho es que la inconsistencia es algo muy grave para un sistema axiomático porque me afirma una cosa y me afirma la otra. Poníamos un ejemplo del sistema jurídico donde una ley dice ante tal acción hay que condenar al sujeto a 10 años de prisión y otra ley que dice ante tal acción hay que dejar libre al sujeto. Bueno, entonces lo dejo libre o lo meto en cana, ¿qué hago? O sea, entonces hay un cortocircuito allí y el sistema es inconsistente. La inconsistencia hace inútil al sistema axiomático y no puede tener modelos porque afirma P y no P, porque es contradictorio, porque se vuelve trivial. De lo contradictorio se sigue cualquier cosa. Hay una contradicción, entonces a partir de allí voy a decir que cualquier fórmula bien formada es o pertenece a ese sistema que se ha vuelto inútil porque se vuelve inaplicable. No puedo encontrar una interpretación que haga a todos sus enunciados verdaderos. ¿Por qué? Porque las axiomas se contradicen. El axioma 1 me dice todos los P tienen 5Q. Exactamente. Y el axioma 3 me dice existe un P que no tiene Q. Bueno, entonces, ¿cómo eso va a coincidir con algún aspecto de la experiencia? ¿En qué interpretación? Si me dice que todos los P tienen 5Q exactamente y me dice que hay un P que no tiene Q. Bien. La primera característica entonces es la consistencia y es la más importante de todas, es la característica fundamental. Para poder tener un modelo, el sistema axiomático tiene que ser consistente. La segunda característica es la independencia. No. Yo advertí que me iba a quedar sentado, me duele la cintura. Estoy acá como en modo Valderrama, jugando despacio, tranquilo. ¿Un ejemplo de qué querías? De consistencia. Pero, bueno, está bien. Voy a ceder a tu capricho. Me gustaría más poner un ejemplo de inconsistencia. Yo podría decir, por ejemplo, según el axioma 1, valor de verdad, verdadero, es punto de partida, no lo tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque es un axioma y estoy en las ciencias formales. Si lo interpretase o interpretara, entonces su verdad depende de la correspondencia, porque ya no estoy en lo formal, estoy en lo fáctico porque lo interpreté. ¿Me entienden? Perdón el énfasis, el entusiasmo. Pero como me dijeron que arranco como muy abajo, entonces arranqué muy arriba ahora. Bien. El primero me dice que todo R incide, o tiene mejor, todo R tiene Q. ¿Sí? El segundo axioma, voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Existe un S que es R. Y el tercer axioma me dice ningún S tiene Q. Hay tres axiomas acá, los tres son puntos de partida, los tres son verdaderos.
ninguno de los tres requiere demostración porque son axiomas, ¿sí? Si yo interpretase este sistema axiomático, si le asignara un correlato fáctico, es decir, si dijera R significa tal cosa, Q significa tal cosa y tiene significa tal cosa, si le diera un correlato fáctico, la verdad de estos axiomas dependería de su correspondencia con la experiencia. ¿Se entiende este punto? Acá es formal porque son enunciados sintácticos que no dicen nada del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema axiomático es un sistema inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Díganme ustedes. No llegar a ser verdadero. Exactamente. Los dos tienen razón. Si yo interpretara esto, nunca los tres axiomas serían verdaderos simultáneamente. Es decir, no podría tener un modelo. Y lo que dice usted, estimada Abby, es que si todo R tiene Q y hay un S que es R, hay un S que tiene Q. Y acá me dicen que ningún S tiene Q. Hay un S que tiene Q, ningún S tiene Q. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, hay una contradicción, esto es inconsistente, cualquier fórmula bien formada va a ser un teorema, es un sistema inconsistente, completo, porque todas las fórmulas bien formadas son teoremas, y sus negaciones también, y es inútil, es inservible, es inaplicable, y no puede tener modelos. ¿Sí? Un buen sinónimo de consistencia es coherencia. ¿Cómo? Que un buen sinónimo de consistencia es coherencia. Coherencia, la verdad. Coherencia, decís. Sí, vamos a conservar consistencia, pero sí, entiendo a dónde vas con coherencia, en el sentido de una relación lógica entre enunciados, digamos, ¿no? Sí. Si nosotros ponemos otro axioma 3, por ejemplo, uno que diga, qué sé yo, por ejemplo, todo R es simple, no sé qué es R, a ver, todo S, a ver, todo S es M. Si nosotros cambiamos el axioma 3 por este en lugar del otro, acá tenemos un sistema consistente, porque no hay contradicción entre los axiomas, y que además de ser consistente es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque ningún axioma puede deducirse a partir de los otros. Ahí hablamos del sistema independiente. Y yo decía, si yo deduzco un axioma a partir de los otros, en realidad ese axioma es un teorema. Entonces, en un sistema dependiente, estoy tomando un teorema como si fuera un axioma. Y esto vuelve al sistema redundante, desprolijo, poco elegante, pero no pasa nada, digamos, no es dramático como cuando tenemos una inconsistencia. El sistema axiomático es independiente. Los teoremas siempre dependen de los axiomas. Pero el sistema es independiente. ¿Por qué? Porque los axiomas, ningún axioma se deduce de los otros. El teorema depende de la axioma. Totalmente. Exactamente. Eso. Si yo le agrego un axioma 4 que diga, existe un S que tiene Q, ahora el sistema es dependiente. ¿Por qué? Porque esto se deduce de 2 y 1. ¿Sí? Y entonces el sistema es dependiente. Esto respecto a la consistencia y la independencia. ¿Sí? Que son dos de las características. La tercera característica es la completitud. Y nosotros decíamos que, o mejor dicho, cuando dimos sistemas axiomáticos fuimos por la negativa, digamos, y dijimos, bueno, ¿cuándo es incompleto? ¿Es incompleto si hay una fórmula bien formada que no es un teorema?
y la negación de esa fórmula bien formada tampoco es un teorema. Si encuentro un par de fórmula bien formada y negación de fórmula bien formada, y ninguno de los dos es un teorema, entonces el sistema es incompleto. ¿Qué significa completo? Que para cualquier fórmula bien formada puede decidir su valor de verdad, digamos, ¿no? O sea, para cualquier enunciado del sistema. A ver, para decirlo lo más simple posible, imaginen el conjunto de todas las fórmulas bien formadas de un sistema. O la fórmula es teorema o no es su negación, una o la otra, para cualquier fórmula bien formada de ese sistema. Si ambas son teoremas, la fórmula y su negación, ¿cómo es el sistema? Si la fórmula es teorema y la negación de la fórmula también es teorema, ¿cómo es el sistema? Estamos hablando de sistemas axiomáticos. Escuchen lo que les digo. Si una fórmula bien formada es un teorema y su negación también es un teorema, ¿cómo es el sistema? Inconsistente, porque estoy afirmando A y la negación de A. ¿Me entienden? Es cierto que si es inconsistente es completo, porque todo es verdadero. Pero lo que tengo que decir es que es inconsistente. Si f de f es teorema y la negación de f de f también es teorema, un enunciado es teorema, su negación también es teorema. Bueno, es contradictorio. ¿Cómo va a ser uno y el otro? ¿Bien? Cuando hablo de completitud, lo que estoy diciendo es que para el universo de las fórmulas bien formadas, o la fórmula es teorema o la negación es teorema, una o la otra. Si aparece un par donde la fórmula no es teorema y la negación tampoco es teorema, es incompleto. Eso respecto a las características. En el parcial quizás le aparecen un conjunto de axiomas, así. Y les dicen, marquen las opciones correctas. Enunciado 1, todo R, es un teorema del sistema. Y ustedes miran y dicen, no, esto no se deduce. La negación del enunciado anterior es un teorema. Y ustedes miran y no se deduce. ¿Qué pueden concluir a partir de eso? Que es incompleto. Porque E1 no se deduce y la negación de E1 tampoco se deduce. Entonces es un sistema incompleto. Si en la siguiente pregunta le preguntan sobre la incompletitud, no se asusten. Pueden saber que es incompleto porque recién había un candidato a teorema que no era y su negación tampoco lo era. Y entonces es incompleto. ¿Me entienden? Saber si es dependiente o independiente, si es consistente o inconsistente, me basta con mirar los axiomas. Y ahí ya sé si es dependiente o si es consistente o no, ¿sí? Y luego hicimos ejercicios de deducción y qué sé yo, como para evaluar posibles candidatos a teorema. Un poco eso. Esta larga respuesta es por la pregunta de David sobre los sistemas axiomáticos. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta, duda, comentario tienen? Yo les dije, en la clase de hoy tenía que ver con un feedback de preguntas y respuestas, un ping-pong. Así que les escucho. ¿Hay alguna pregunta? Nada de nada. Jesús. Pero el lunes es el parcial, ¿saben, no? Lunes 17 horas es el segundo parcial. Y hay mucho en juego porque, nada, hay que llegar al recuperatorio, o llegar al final, o promocionar, ¿no? Entonces, ya que nadie dice nada, voy a repasar algunas de las preguntas de las TEF. Y si... ¿Los? O sea, lo que vos pasaste es el tema pastelito. Pero ¿cuánto tiempo está? Las preguntas guía, digamos, sí, están ahí y están las respuestas correctas.
en el segundo archivo. No, lo hacen ustedes, claro. Lo hacen y después lo chequean con las respuestas correctas. Si quieren les paso un archivo con preguntas sobre sistemas axiomáticos. ¿Lo quieren? También les paso un archivo de sistemas axiomáticos y un archivo con las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Entonces ustedes le pueden chequear un planazo para el sábado a la noche haciendo ejercicio de sistema axiomático, un error, pero aprovecho un chiste para decirles, no salgan este sábado, no se la den en la pera y despierten el domingo a las 4 de la tarde detonados. El lunes es el parcial, el próximo fin de salimos iba a decir, el próximo fin de salen y me invitan si quieren a tomar unas pintas, pero este fin de, nada, repasen, estudien, duerman bien, descansen y después la vida sigue. Pero nada, vengan pilas al parcial. La primera pregunta de la TEF, de la segunda parte, dice: para el falsacionismo, y ya sabemos que hablan de Popper, ¿sí? Y si dice falsacionismo sofisticado, hablan de Lakatos, pero acá dice falsacionismo simplemente. Para el falsacionismo, una hipótesis científica es aquella que no ha sido refutada y por lo tanto no es falsable. ¿Está bien eso? Claro que tiene que ser falsable para hacer una hipótesis científica. ¿Cómo que no es falsable? O sea, es un disparate esto. De hecho, para Popper, el criterio de demarcación, la frontera entre un enunciado científico y uno que no lo es el carácter falsable de ese enunciado. Falsable significa que podría refutarse en alguna circunstancia espacio-temporal, que es factible de ser refutado en principio. No que ha sido refutado, sino que podría ser refutado. ¿Y cuáles son los enunciados que podrían ser refutados? Aquellos que dicen algo acerca de algo. Si les digo a ustedes, voy a promocionar IPC y no voy a promocionar IPC. Bueno, no me está diciendo nada, o sea, si promocionás es verdad y si no promocionás también es verdad. Ese enunciado está blindado contra el mundo, no es falsable, no es científico, es una tautología, es verdadero en cualquier universo. ¿Sí? Mal, la opción 1 no la elegimos, la opción 2 dice: una hipótesis científica es aquella que ha sido demostrada como verdadera. Bueno, si alguien marca esa opción en el segundo parcial, mi corazón se inunda de tristeza y me pego un martillazo en la mano, porque demostrada como verdadera, o sea, se demuestra un teorema en matemática o en lógica y no se demuestra una hipótesis empírica, y además habla de hipótesis verdadera. Bueno, todo mal. La opción 2 es un horror. No. Opción 3 es aquella, la hipótesis científica, es aquella de la cual se puede deducir una consecuencia observacional que podría ser falsa. ¿Se deducen las consecuencias observacionales de las hipótesis científicas, digamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué dudan tanto? Yo entiendo, la duda es una virtud filosófica, la duda. Pero, dale, o sea, lo vimos mucho, digamos, ¿no? Tengo una hipótesis, por vía deductiva llego a la predicción, ¿sí? Y esa predicción podría ser falsa, dice. Y sí, podría ser falsa si no coincide con el dato de contrastación. Y eso sería una anomalía. Esa opción es correcta, por supuesto, ¿no? Se parte de correcta. La última dice: solo puede ser aceptada si ha sido refutada. Este es un disparate directamente. Porque si estamos hablando de falsacionismo y hablando de una hipótesis refutada, ¿cómo la voy a aceptar? La hipótesis refutada, en nuestra versión de Popper que vemos en la cursada, la hipótesis refutada directamente se considera falsa y se rechaza. Y no hay chance de hipótesis ad hoc. ¿Sí? La correcta es la 3. Segunda pregunta. Claro, esto es mucho más trabajoso para mí y ustedes están ahí como en modo, no sé, viene a ver la hora de teatro. Es una buena propuesta. No nos llegamos. Bajo ningún punto de vista, quiere decir usted. Bien. Pero la segunda la quiero hacer y después dice:
el inductivismo y el falsacionismo. Sostienen que ninguna hipótesis puede ser verdadera, ya que solo puede llegar a demostrarse que es probablemente verdadera cuando tiene un alto grado de confirmación, o falsa cuando existe un dato que la refute. Bueno, aquí tenemos un problema, porque el falsacionismo no acepta que una hipótesis sea probablemente verdadera cuando tiene muchas confirmaciones. ¿Sí? Para el falsacionismo, ni siquiera habla de confirmación, sino que habla de corroboración, pero la acumulación de corroboraciones muestra el temple de la hipótesis y me permite aceptarla de forma provisoria. ¿Sí? Así que la primera no es correcta, sin duda que no. La segunda dice, se diferencian, inductivismo y falsacionismo, se diferencian en que para el primero, las sucesivas corroboraciones de una hipótesis son una prueba de su verdad. Bueno, al horno. No la elijo, ya la rechazo, ni sigo leyendo. Una prueba de su verdad. No hablamos de eso cuando hablamos de teorías de enunciados empíricos generales, así que no. La tercera opción dice, le otorgan un valor diferente a las corroboraciones. Empezamos bien. Esta me gusta. Le otorgan un valor diferente a las corroboraciones. Para el inductivismo es importante que una hipótesis acumule casos de contrastación exitosos, pues indican el grado de probabilidad de que se trate de una hipótesis verdadera. Mientras que para el falsacionismo, las corroboraciones no indican ni que la hipótesis sea más o menos probable, ni que sea verdadera. Recontra correcta. ¿Y quién muestra la corroboración para el falsacionista? Bueno, muestra la resistencia de esa hipótesis, muestra el temple. ¿El temple se incrementa? No. ¿El temple es más probablemente verdadero? No. ¿Hay un aumento del temple? No. ¿Incremento probabilístico del temple? No, no, no y no. Hay un temple que es una resistencia de la hipótesis, para decirlo de la manera más simple posible. Si corroboro, lo interpretaría desde el falsacionismo como no lo he podido refutar. Fin. ¿Se incrementó la probabilidad? No lo he podido refutar. Por ahora. La ciencia es una actividad crítica y el científico es enemigo de su hipótesis en el sentido de que la va a asediar a esa hipótesis, va a cambiar las variables, va a hacer repeticiones, etcétera, para ver si, bajo ciertas circunstancias, logra falsarla. Si lo logra, la abandona. Si no lo logra, la conserva provisoriamente. Como dice Popper en su libraco La lógica de la investigación científica, la ciencia es un sólido edificio construido sobre un territorio fangoso. ¿Sí? Es sólido porque es argumentativo, porque hay operaciones deductivas, está axiomatizado y qué sé yo, pero si hay un enunciado básico que refuta mi hipótesis, se derrumba el edificio. Y conjeturo una nueva propuesta que va a ser sometida a contrastaciones hasta que se logre refutar, y así vamos a progresar por conjeturas y refutaciones, detectando errores y corrigiendo, etcétera. La última opción dice, se diferencian en que para el inductivismo hay una diferencia inductiva que permite demostrar que si una hipótesis tiene muchos casos de contrastación exitosos, debe ser verdadera, bla, bla, bla. No. Lakatos. Podríamos caracterizar a un programa de investigación científica como, ¿qué es un PIC? Un conjunto de teorías, las cuales se van sucediendo entre sí, siendo todos los enunciados modificables por alguna heurística. ¿Esto está bien? O mejor dicho, ¿qué es lo que está mal aquí? Bien, que dice que todos los enunciados son modificables, y eso no es cierto, porque los PIC tienen enunciados que son inmodificables, que son irrefutables,
y que están blindados contra las anomalías, que son los enunciados que están dentro de el núcleo duro, perfecto, y que son irrefutables, no porque son verdaderos ni evidentes, ni porque se ha demostrado su verdad, ni nada. ¿Por qué son irrefutables? ¿Por qué? No escucho. Por una... ¿Cómo? ¿Por convención? Sí, por una decisión metodológica. ¿Sí? Es una decisión metodológica. Bien. Segunda opción. Un conjunto de teorías, las cuales se van sucediendo a lo largo del tiempo, donde algunos enunciados son inmodificables y otros enunciados modificables. Obviously que esta es correcta. Tercera, un conjunto de enunciados que tienen una serie de teorías infalsables un conjunto de teorías que se deben poner a prueba mediante intentos de falsación. Las teorías que se falsan obligan a abandonar el programa. Bueno, eso no es cierto, digamos, ¿no? O sea, un programa que enfrenta una anomalía no se abandona por esa anomalía. Un programa frente a una anomalía activa la heurística negativa y hace que esa anomalía sea absorbida por el cinturón protector, que va a resolverla mediante una hipótesis de O que se va a poner a prueba y ojalá se corrobore así seguimos avanzando. ¿Sí? Pero la anomalía no hace que abandone el programa. De hecho, Lakatos es un defensor, un febril defensor de criterios racionales para elegir entre programas rivales. Y los criterios de elección tienen que ver con lo prometedor que puede ser un rival, lo fértil, prometedor y progresivo frente a un programa actual estancado, y entonces allí la razón te obliga a cambiar de programa, digamos, ¿no? Bien. Bueno, acá justo está una pregunta en relación a eso. De acuerdo con Lakatos, ¿qué motivó el abandono del programa geocentrista? ¿Por qué se abandonó? Bueno, dice la primera opción, que el PIC geocentrista fuese degenerativo, ya que durante mucho tiempo se agregaban epiciclos para corregir sus predicciones, y que el PIC heliocentrista resultase progresivo. Primera opción. Segunda opción, que el PIC geocentrista fuese progresivo, pero en la comparación con el heliocentrista no tenía temple. Raro. Que el PIC geocentrista fuese degenerativo, ya que durante mucho tiempo se agregaban epiciclos para corregir sus predicciones, y que el PIC heliocentrista no tuviera heurística negativa. El PIC geocentrista fuese degenerativo porque presentaba mayor heurística negativa y en cambio el heliocentrista fuese verdadero. Bueno, esta es la opción horrible, la peor de todas. La correcta es la 1, por supuesto. ¿Por qué no es correcta la 3, por ejemplo? ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué no es correcta la opción 3? Que un programa sea progresivo no significa que no tenga heurística negativa. Kuhn y Lakatos también, pero Kuhn y Lakatos son de la idea de que las teorías científicas, los programas en el caso de Lakatos, conviven con anomalías. Y es algo cotidiano, digamos, ¿no? Y la heurística negativa lo que me permite es, frente a una anomalía, permanecer dentro del programa sin tener que cuestionar las hipótesis fundamentales. Entonces, un programa progresivo puede perfectamente enfrentar anomalías de las que se hará cargo el cinturón protector. Es decir, que no es que porque está en fase progresiva no tiene heurística negativa. Bien.
Estoy en la página 4, no, la página 3 del cuadernillo, y dice, la pregunta 1, ¿cuál es una característica fundamental de un paradigma? La segunda dice, según Kuhn, hay diversos tipos de problemas dentro de un paradigma. La tercera dice, una de las cuestiones que surgen al comparar paradigmas es el problema de la inconmensurabilidad. Esto es problemático porque... y así. Hay una sobre la teoría sintética de la evolución, etc. ¿Empezamos por la 1 o cómo quieren? Estoy a demanda hoy. ¿Te tienes la idea de hacer una de cada una? Sí, estoy haciendo eso. Pasé por Lakatos, ahora inductivismo, fasciacionismo. Ahora Lakatos, ahora vamos con Q. Inconmensurabilidad es una concepto importante. ¿Cómo? Inconmensurabilidad. ¿Qué pasó? ¿No era un concepto importante? Sí, es un concepto importante como el de paradigma, como el de ciencia extraordinaria, ciencia normal, digamos, ¿no? Son los conceptos, son como palabras clave, digamos, son keywords claves para meterse en el pensamiento de Kuhn, digamos, ¿no? Y sobre todo el concepto de paradigma, ¿no? Vamos a ver qué dice de la inconmensurabilidad, ya que trajimos esa palabra tan difícil de pronunciar. Una de las cuestiones que surgen al comparar paradigmas es el problema de la inconmensurabilidad. Esto puede resultar problemático porque, si bien podemos comparar paradigmas, siempre son pocos los términos que cambian de significado. Será necesaria una tarea de interpretación para conocer cuáles son los enunciados verdaderos y cuáles son los falsos. Opción 1. Opción 2. No podemos realizar ninguna comparación entre paradigmas, con lo cual no es posible poner a prueba y contrastar dos paradigmas. Bueno, esta opción es medio difícil de elegir, ¿no? Porque el enunciado de la pregunta me dice una de las cuestiones que surgen al comparar paradigmas, o sea que los estoy comparando, y la opción 2 me dice no se pueden comparar. Pero si tengo un problema porque los comparé, ¿cómo no se pueden comparar? Digo, estén atentos y atentas a este tipo de cosas. Digo, es una opción que la puedo rechazar automáticamente. Bien. La tercera dice, si bien podemos hacer comparaciones entre paradigmas, no existe en uno de los paradigmas un término por cada término del otro paradigma. Es que no tengo posibilidad de hacer una traducción punto a punto, digamos, ¿no? Será necesaria una tarea de interpretación para estos términos que no tienen una correspondencia uno a uno. Y la cuarta opción dice, no podemos realizar ninguna comparación entre paradigmas, con lo cual jamás podremos entender un paradigma antiguo. Bueno, esto no es cierto, digamos, ¿no? O sea, y además sé que los puedo comparar, acabo de editar mucho, así que tarea para el editor de sonido. De todo, tarea para todo. Por supuesto que la 2 y la 3, la 2 y la 4 son opciones que puedo desechar fácilmente. Y entonces tengo ahora entre 1 y 2. La probabilidad de que la invoque es del 50% ahora, porque tengo dos alternativas, las otras son horribles y las pude desechar pensando. Entonces aquí tengo dos caminos, tiro una moneda, cara o cruz, y elijo la que salga, o sigo pensando y veo si puedo, pensando, elegir la opción correcta, digamos, ¿no? La 1 dice, si bien podemos comparar paradigmas, siempre son pocos los términos que cambian de significado. Será necesaria una tarea de interpretación para conocer cuáles son los enunciados verdaderos y cuáles son los falsos. La 3. Si bien podemos hacer comparaciones entre paradigmas, no existe en uno de los paradigmas un término por cada término del otro paradigma. Será necesaria una tarea de interpretación para estos términos que no tienen una correspondencia uno a uno. Por supuesto que esta es la correcta, porque la inconmensurabilidad justamente tiene que ver con la inexistencia de un sistema de medida común que me permita esa comparación. Es como cuando traduzco de un idioma a otro, hago un trabajo hermenéutico, interpretativo, para poder dar cuenta de un término que funciona de una manera en un lenguaje y que
Incluso hay términos dentro, qué sé yo, el término saudade en portugués, saudade, la palabra saudade en portugués significa un montón de cosas. Entre ellas significa algo así como añoranza o nostalgia. Tiene un campo semántico complejo, digamos, ¿no? Y varios términos podrían dar cuenta de esa palabra portuguesa. Yo como traductor tengo que hacer una elección ahí y tengo que necesariamente hacer un trabajo interpretativo, porque un portugués o un brasilero, cuando escucha saudade, tiene dentro de su representación todo esa red de significados de la palabra saudade. Y nosotros cuando traducimos decimos añoranza, por ejemplo, o melancolía, o tristeza, o... Ninguna de ellas ninguna de ellas agota a la palabra en portugués. Para entender la palabra en su complejidad, la tengo que pensar en portugués. Entonces, ¿puedo hacer traducciones? Por supuesto. ¿Hay traducciones más cuidadas que otras? Sin lugar a dudas. Pero siempre queda un resto no traducible cuando paso de un idioma a otro. Y lo mismo sucede con los paradigmas. Traduzco de un paradigma a otro, comparo, traduzco, pero hay un resto no traducible, y con eso tiene que ver la inconmensurabilidad. Bien. ¿Qué sucede? Miren esta. ¿Qué sucede cuando se acumulan y se reconocen anomalías que la comunidad científica no logrará resolver? La ciencia convive con anomalías, dijimos hace un ratito. Para Kuhn, los problemas experimentales que surgen en la práctica cotidiana de la ciencia, los enigmas, son problemas a resolver y que yo confío que van a tener solución, si sigo las reglas. Kuhn le llama rompecabezas. Yo le compro un rompecabezas y sé que voy a poder resolverlo si sigo las reglas. Por ejemplo, que los bordes rectos dibujan el perímetro del rompecabezas. Por ejemplo, que no pueden quedar espacios vacíos. Son reglas para resolver el rompecabezas. Me compré el rompecabezas, voy a tardar un poco más o un poco menos, pero lo voy a completar. Eso es un enigma para Kuhn, un problema experimental, pero que, dada la confianza en la teoría, dada la confianza en lo metodológico, dada la confianza en la cosmovisión, dada la confianza en el paradigma, yo imagino que va a tener solución, más pronto o menos pronto, pero va a tener solución. Cuando esos enigmas se vuelven resistentes, se convierten en anomalías. ¿Qué es una anomalía? Un enigma resistente que no puede resolver siguiendo las reglas y los métodos y las hipótesis de mi paradigma. Y queda ahí en situación problemática. Kuhn dice, ojito con esto, que en ciencia normal hay enigmas, por supuesto, pero también hay anomalías en ciencia normal. ¿Hay anomalías en ciencia normal? Sí. El problema es cuando las anomalías empiezan a acumular o cuando son lo suficientemente potentes como para poner en jaque al paradigma, digamos, muy problemática. Y la pregunta 5 dice, ¿qué sucede cuando se acumulan en este caso? Hay muchas, una bocha de problemas experimentales que no puedo resolver. Opción 1. La comunidad científica comienza a perder la confianza en el paradigma vigente y se entra en crisis. ¿Está bien esto? ¿Qué dice Kuhn? ¿No qué les parece a ustedes? ¿Qué dice Kuhn? Segunda opción. La comunidad científica no pierde la confianza en el paradigma, ya que sabe que luego vendrá una ciencia normal. ¿Cómo? Ciencia normal es un periodo de estabilidad, un periodo de confianza, un periodo de consensos, un periodo de normas aceptadas y puestas en práctica. Y un periodo donde se arma una agenda de los problemas a resolver. ¿Quién dicta la agenda? El paradigma. Esto es relevante, esto no es relevante. Si hay un cambio de paradigma, no solamente hay un cambio de taxonomía, no solamente hay un cambio de visión de mundo, no solamente hay un cambio respecto a la teoría principal,
cuando hay cambio de paradigma hay un cambio en la relevancia de los problemas. Lo que antes no era relevante, ahora es relevante. ¿Qué rol cumple el experimentador en el resultado del experimento? Un newtoniano te mira como, ¿de qué me hablas? No tengo idea, no tiene sentido tu pregunta. Y alguien que está haciendo un experimento en el plano de la física cuántica, bueno, el experimentador forma parte del dispositivo. Cuando yo mido, fijo la posición de la partícula. Y el newtoniano te mira como, ¿what? Te responde con un sticker. O sea, entonces, cambios metodológicos, cambios de énfasis, cambios de problemas relevantes, cambios de visión de mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? O sea que en ciencia normal tenemos todo eso, etcétera. Cuando se acumulan problemas que no puedo resolver, hay una pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza lleva a un cuestionamiento de lo antes aceptado que nos desemboca en una crisis. Así que la opción 1 es correcta. Y la 2 no, porque la 2 dice que no pierde confianza. La tercera dice, la comunidad científica comienza a perder la confianza en la teoría vigente, pero sigue confiando en el paradigma. En realidad, la pérdida de confianza tiene que ver con aspectos metodológicos, con las reglas, con las hipótesis, con el paradigma. La confianza es mucho más estructural, digamos, ¿no? La pérdida de confianza. Y esa pérdida de confianza habilita un periodo de ciencia extraordinaria. ¿Qué significa ciencia extraordinaria? Bueno, significa que ahora hay una suerte de permiso, si ustedes quieren, para pensar por fuera de lo establecido y lo esperado. A eso se refiere Kuhn con ciencia extraordinaria. Una ciencia que piensa por fuera de lo normado y que busca soluciones a aquello que el paradigma no le puede dar una solución. ¿Sí? Entonces, la 3 tampoco es correcta. La 4 dice, la comunidad científica comienza a perder la confianza en ellos mismos. Esto es fantástica. Me encanta la opción 4, perdón. Pierde la confianza en ellos mismos, pero sigue confiando en el paradigma. Bueno, no es así, digamos, no. Perdón, es que me pareció muy jocosa. Bien, otra pregunta. ¿Cómo podríamos caracterizar el pasaje del modelo geocentrista al modelo heliocentrista? Según Kuhn siempre, ¿no? Y ahí me dicen, opción 1, representa un ejemplo de ciencia preparadigmática, dado que no existen acuerdos entre ambas teorías. Representa un ejemplo de revolución científica, que culminó con aceptar un nuevo paradigma, dado que cambió la cosmovisión sobre la estructura del universo. Representa un ejemplo de revolución científica que culminó con la corroboración de un paradigma inconmensurable. Bueno, esta es una ensalada, digamos, ¿no? Opción 4. Representa un ejemplo de crisis que culminó con aceptar un nuevo paradigma, dado que se refutó el paradigma geocentrista. Varias cosas. Primero, los paradigmas no se refutan en sentido lógico, sino que se abandonan a partir de un proceso que inicia con crisis, que desemboca en revolución y ruptura violenta con respecto a lo anterior. Los cambios en ciencia se dan de manera gradual, ordenada y esperable en ciencia normal, o de manera violenta y rupturista cuando hay una revolución científica. Sin duda que, de hecho, hay un libro de Kuhn que se llama La Revolución Copernicana, digamos, ¿no? Sin duda que el pasaje de geo a heliocentrismo es un cambio revolucionario, digamos, ¿no? Que implica una ruptura violenta, no solamente con respecto a las teorías, sino también con el modo en que entendemos el universo. Hay un cambio de cosmovisión, de pasar a ser el centro inmóvil del universo y de ser el lugar privilegiado de la creación, pasamos a habitar un universo infinito y ser un planeta más entre otros, dentro de un sistema, en un universo infinito y dentro de millones de sistemas, digamos, ¿no? La correcta, por supuesto, que es la 2, ¿no?
esta está buena porque mezcla todo. Supongamos que al poner a prueba la hipótesis H, una predicción no se cumple. Pongo a prueba H, no se cumple la predicción. ¿De acuerdo? Opción 1. Según Kuhn, esto no es motivo suficiente para que la etapa de ciencia normal entre en crisis. No siempre que se detecta una falla predictiva, la comunidad científica duda del paradigma. ¿Está bien eso? Oh, ¿sí o no? Sí. Por supuesto que si hay una predicción que no se cumple, yo no voy a poner en crisis de paradigma e iniciar un proceso de ciencia extraordinaria y de revolución porque no se cumplió la predicción. De hecho, la ciencia convive con fallas predictivas. Y esto lo dice Kuhn. En contra de Popper, de hecho, ¿no? O sea, la segunda dice, según Popper, dado que las teorías deben ser falsables para ser científicas, hasta ahí estamos bien, ¿no? Se debe realizar una nueva hipótesis auxiliar para evitar abandonar una teoría que es falsable. En la versión simplificada que vemos de Popper, si hay una anomalía, eso indicaría por modus tollens que la teoría es falsa y debe abandonarse. Así que no es correcta. Tercera opción. Según los inductivistas, este resultado, o sea, la anomalía, aumenta el grado de confirmación de la hipótesis. ¿Cómo una predicción no cumplida va a aumentar el grado de...? Si marcan eso es porque están como regalados y regaladas. ¿Cómo una refutación va a aumentar la probabilidad de verdad? En todo caso, un inductivista podría decir, bueno, se refutó, ok, pero tiene 3 millones de corroboraciones, la probabilidad de que sea verdadera es altísima, y en todo caso haremos revisiones para ver por qué no se cumplió. Pero que la refutación aumente la probabilidad de verdad es como too much, digamos, ¿no? O sea, dale. Bien, no marquen esa opción. Cuarta opción. Según Lakatos, eso pone en marcha la heurística negativa. ¿Una anomalía pone en marcha la heurística negativa? ¿Sí o no? Si no me responden esto, estoy muy preocupado. Una anomalía pone en marcha la heurística negativa. ¿Y para Lakatos? ¿Ustedes creen que una anomalía pone en marcha la heurística negativa? ¿Sí o no? Sí. Sin duda, claro, porque la heurística negativa es la orden que me prohíbe refutar el núcleo duro y que dirige la refutación al cinturón protector. Pero no termina ahí. Dice la opción 4. Según Lakatos, eso pone en marcha la heurística negativa, por lo cual se debe realizar una hipótesis ad hoc para resolver la anomalía. Bien. Cuando hay una anomalía, eso no hace que quede refutado el programa de investigación científica. De hecho, un programa de investigación científica no se refuta lógicamente. En todo caso, se abandona porque está estancado y hay un rival progresivo, fértil, prometedor. Entonces me cambio de programa. Pero no hay una refutación lógica. Esta es muy larga el enunciado de la pregunta, pero bueno, nada, vamos. Durante mucho tiempo, en el campo biológico, se dio una disputa entre espontaneístas y anti-espontaneístas. Estas dos concepciones rivales explicaban de forma diferente cómo se daba la generación de la vida. Pasteur se alineó dentro del anti-espontaneísmo y desarrolló un experimento que culminó el debate. Entre otras cuestiones,
por el prestigio y el criterio de autoridad que gozaba dicho investigador en la época. Esta situación podría ser un ejemplo de... No alcanza con el prestigio, les digo. No es suficiente en ciencia. No es suficiente. Antes los medievales decían Magister Dixit, que significa como lo dijo el maestro. Es decir, que si algo era verdadero es porque lo dijo Aristóteles, digamos, ¿no? En ciencia no nos manejamos así, yo no me dedico a la ciencia, ¿no? Pero quiero decir, no funciona de esa manera. Pero es cierto que en un debate respecto a cuestiones que no están resueltas, el calentamiento global y la dimensión antropológica de las causas, bueno, ciertos especialistas que gozan de mucho prestigio van a generar un efecto persuasivo mucho más fuerte, digamos, por la trayectoria, y entonces la autoridad está ahí presente, pero no es suficiente. Entonces, podría ser un ejemplo de cómo aumenta el grado de confirmación de una teoría luego de un experimento crucial, en este caso, el antiespontaneísmo, sin que se deban emplear hipótesis ad hoc según Popper. Todo lo que tenga que ver con probabilística no lo asocien a Popper. Incremento probabilístico, grado de confirmación, acercamiento a la verdad, todas esas expresiones que mostrarían un aspecto inductivo o una dimensión probabilística, Popper le tiene alergia. De hecho, es el gran enemigo del inductivismo, digamos, ¿no? Entonces los incrementos estadísticos y todo eso no lo vinculen con Popper a la hora de elegir una opción del parcial. Ahora me pongo bien práctico porque el parcial es dentro de un par de horas, digamos, ¿no? O sea, casi, el lunes, digamos, ¿no? No, ese grado de confirmación y ese acercamiento probabilístico, ¿cómo puede darse con un logro el pasaje de una etapa preparadigmática a una etapa de ciencia normal según el planteo de Kuhn? Esta es seductora, digamos, ¿no? ¿Por qué es seductora? Porque la etapa preparadigmática tiene que ver con un pool de teorías que debaten, discuten, que no están de acuerdo ni siquiera en los métodos, y ustedes no saben, pero los antiespontaneístas y los espontaneístas se pelean, los biogenetistas, digamos, la biogénesis y el espontaneísmo, se pelean incluso por condiciones iniciales de los experimentos, no, bajo esas condiciones no se puede, no, pero hervilo más tiempo, bueno, todo un chino, digamos, porque no hay un acuerdo y un consenso respecto a lo metodológico, respecto a las reglas, a la cosmovisión, etc. Lo que dice Kuhn es que dentro de ese hervidero que es la etapa preparadigmática, que hay desorden, aparece algún logro que genera consenso, adhesión y que permite la etapa de ciencia normal, donde se comparten reglas, métodos, hipótesis, etc. Esta candidata 2 es una opción súper buena, que yo la marcaría. Tercera opción. Cómo la teoría antiespontaneísta demostró tener temple y en cambio la teoría espontaneísta debió abandonarse por presentar anomalías según el inductivismo. Esta estaría bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué está mal acá? Bueno, ¿qué está mal de esta opción? ¿Quiere que la lea de nuevo? ¿La lee en sus celus? Bien. ¿Cómo la teoría espontaneísta demostró tener temple y en cambio la espontaneísta tuvo que abandonarse por presentar anomalías según el inductivismo? ¿Qué es lo que está mal acá? Claro, está mal que dice según el inductivismo. Si dijera según el falsacionismo, sería una opción correcta, de hecho. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo corroboro una hipótesis, lo que dice el falsacionismo es que la hipótesis mostró el temple. Y si hay una anomalía, lo que dice el falsacionismo es que debe abandonarse.
Todo está bien en la opción 3, salvo que dice según el inductivismo. Y debería decir según el falsacionismo. De hecho, el inductivismo no dice que la corroboración implica, digamos, significa que mostró el temple a la hipótesis. La corroboración para el inductivismo es un incremento probabilístico respecto a la verdad de la hipótesis. Bien. Opción 4. ¿Cómo un experimento consigue modificar la heurística del cinturón protector sin cambiar el núcleo central según el planteo de Lakatos? A ver. ¿Ustedes se acuerdan que en los programas de investigación científica teníamos núcleo central, cinturón protector? Acá están las hipótesis fundamentales, inmodificables, irrefutables, etc. Acá están las hipótesis auxiliares, que son modificables, reemplazables. Si hay una anomalía, la que se hace cargo de la anomalía es el cinturón protector, ¿no? La heurística negativa blinda al núcleo central y redirige la anomalía hacia el cinturón protector para dar cuenta de esa anomalía o responder a ella, digamos, ¿no? Entonces las heurísticas nosotros las dividíamos en positivas y negativas. La heurística positiva me decía cómo reforzar ese cinturón protector, me permitía descubrir cosas nuevas, decir cosas nuevas respecto a una porción de la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el núcleo duro permanece invariable, no se toca. Sí se modifica el cinturón protector a partir de las hipótesis que yo voy agregando, de las corroboraciones exitosas que tengo respecto a una ad hoc que propongo la ad hoc, esa ad hoc lleva a que tenga yo un desarrollo técnico que me permita corroborar la ad hoc, que me va a llevar a nuevas predicciones y entonces el conocimiento avanza, digamos, ¿no? Ahí podemos hablar de una fase progresiva del programa, etc. ¿Por qué dije todo esto? Bueno, nada, porque es una clase de repaso, supongo, pero ¿a qué venía todo esto? No me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es que en esa etapa progresiva del programa, voy a insistir con una cosa, la heurística negativa está allí porque las anomalías aparecen siempre, digamos, ¿no? Y cuando aparece la anomalía se activa la heurística negativa que protege al cinturón, protege al núcleo central, lo blinda, etc. No sé si lo volvimos a decir, pero este es el momento porque lo acabo de pensar. Los enunciados del núcleo central son irrefutables, sí, lo dijimos hace un rato, por una decisión metodológica, ¿sí? Y no es que sean verdaderos porque se han demostrado su verdad o ese tipo de cosas. Vamos a uno de axiomática. Bien. Los enunciados de una ciencia formal. Las oraciones de un sistema axiomático. Se obtienen todos por deducción. No dicen nada acerca de cómo es el mundo. Carecen de valor de verdad. Contienen términos cuya verdad es convencional. ¿Qué marcaron acá? ¿Cómo? ¿Se obtienen todos por deducción? Bueno, los que se obtienen por deducción son los teoremas. Esos se obtienen por deducción. Un poquito más fuerte, por favor. Vamos a ver. Pero la 1 no es correcta porque no se obtienen todos por deducción. Hay unos que son puntos de partida que llamamos axiomas. La 4 dice, contienen términos cuya verdad es convencional. Bueno, los enunciados de las ciencias formales tienen términos primitivos que no se definen y términos definidos que se definen por los primitivos, digamos, ¿no?
Claro, entonces la 4 no es correcta, digamos, ¿no? La verdad de un término, de un enunciado, ¿sí? La verdad de un enunciado formal, no de un término, la verdad de un enunciado formal, o se la asigno arbitrariamente o convencionalmente porque es un axioma, o se obtiene por vía deductiva porque es un teorema, ¿sí? ¿Qué enunciados son verdaderos por convención? Los axiomas, porque los teoremas son verdaderos por deducción. La 2, que es tu candidata, por supuesto que es correcta, digamos, los enunciados formales no dicen nada del mundo, son sintácticos, como dijimos al principio de esta clase de repaso, son sintácticos, nada dicen del mundo, por supuesto que yo puedo interpretar eso, pero ya no es un enunciado formal. Bien. Y la 3 dice carecen de valor de verdad, no es cierto. Los axiomas son verdaderos, tienen un valor de verdad, valor de verdad verdadero. Los teoremas son verdaderos, tienen un valor de verdad. ¿Por qué? Porque se deducen de los axiomas y conservan la verdad por vía deductiva. Y una fórmula bien formada, falsa, es porque contradice los axiomas o la combinación de axiomas, digamos, ¿no? Ustedes que están con la TEF, si hay alguna que les llame la atención o les parezca difícil o algo, me avisan, yo estoy mirando a ver cuál podría ser más fértil. ¿Cómo? En la 8, 7, bueno, no, sí, 8, ciencias formales, 7 era. ¿Era la última? 6, no. Estoy en la unidad 8, en la página 6 de la unidad 8. A ver, bueno, ¿ustedes lo tienen ahí abierto o impreso? ¿Sí? Vamos a la página 7, si lo tienen, porque así leyéndolo no van a entender nada, se va a perder todo en el aire. TEF, unidad 8, sistemas axiomáticos, página 7. Axioma 1. Todo P conjuga con al menos 3S. Conjuga con es una relación primitiva, ¿sí? P y S son términos primitivos. Bien. Todo P conjuga con al menos 3S. Todo P conjuga con más de un S. ¿Sí? Existe un P que conjuga con 3S exactamente. ¿Bien? El primero me dice que todo P conjuga con al menos 3S, al menos, podría ser más. El segundo me dice que todo P conjuga con más de uno. Y el tercero me dice que hay un P que conjuga con 3 exactamente. Bien, entonces, este sistema es completo, pero no es independiente, porque A3 se deduce de A1. A3 se deduce de A1. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si todo P conjuga con al menos 3, yo puedo decir que todo P, que existe un P que conjuga con 3 exactamente. ¿De dónde voy a sacar eso? Primero, de todo no sé si que existe. ¿Sí? Y segundo, lo único que sé es que todo P conjuga con al menos 3. ¿Cómo puedo saber que conjuga con 1 exactamente? Con 2 o con 3, no sé qué dice. No. A3 no se deduce de A1 de ninguna manera. La opción 1 es incorrecta. Segunda opción. El enunciado E2. Ningún P conjuga con exactamente 4S
es teorema de este sistema. Esa oración es un teorema. Ningún P conjuga con exactamente 4S. Es decir, ¿puedo afirmar, estoy obligado a aceptar esto, dado los axiomas de arriba? ¿Sí o no? A3 dice que existe un P que conjuga con 3S exactamente. ¿Eso me permite afirmar que ningún P conjuga con 4 exactamente? De ningún lado lo puedo sacar. No es un teorema. El primero me dice que conjuga con al menos 3. El segundo me dice que conjuga con más de 1. Y el tercero me dice que conjuga con exactamente 3. A partir de ese universo, ¿puedo decir que ninguno conjuga con 4 exactamente? No lo puedo decir. Entonces, ¿es un teorema? Pregunto, ¿es un teorema? Claro que no. El sistema es consistente, pero no es completo. ¿Es consistente? Primero pregunto eso. ¿Es consistente? ¿Sí o no? ¿Hay contradicción en esos axiomas? ¿Sí o no? No. Bien. Entonces, sí, sé que no es completo. Bien. Vamos a la siguiente opción. El enunciado E1. Existe un P que conjuga con exactamente 4S. Es un teorema. ¿Eso no es un teorema? ¿Es un teorema o no? Existe un P que conjuga con exactamente 4S. ¿Es un teorema? Miren los axiomas. No puedo saber si existe un P que conjuga exactamente con 4S. No tengo idea. ¿De dónde lo sacaría para afirmar eso? No puedo. Ahora, E2 tampoco es teorema. Y E1 es la negación de E2. Entonces, si una oración no es un teorema y su negación tampoco es un teorema, ¿qué puedo decir del sistema? Pregunto. Si una fórmula bien formada no es teorema y la negación de esa fórmula bien formada tampoco es teorema, ¿cómo es el sistema? Incompleto. Entonces la opción 3 es una opción hermosa que voy a elegir. ¿Cómo llegué a la opción 3? Pensando que es algo muy importante, mucho, muy importante, no para rendir el parcial del lunes, para andar así por la ciudad, digamos, ¿no? O sea, bien. ¿Alguno de estos ejercicios que les haya resultado difícil especialmente y quieran que lo revisemos? Eso presupone que leyeron e hicieron los ejercicios. A ver, estoy en la página 8. Considere el siguiente sistema axiomático. A1. Todo T se relaciona con más de 2Q. Existe un T que se relaciona con 3Q exactamente. Axioma 3. Todo T se relaciona con menos de 5Q. ¿De acuerdo? Con menos de 5Q, con más de 2Q, hay uno que con 3 exactamente. Bien. El sistema es incompleto. ¿Por qué? Existe un T que se relaciona con 4Q exactamente, es teorema,
pero su negación no lo es. A ver, más allá de que esta oración sea un teorema o no, si algo es un teorema y su negación no lo es, no es incompleto. De hecho, laikeo porque no tengo contradicción. Porque si algo es teorema y su negación también es teorema, es contradictorio y estoy al horno. ¿De acuerdo? Entonces, la opción 1 dice, existe un T que se relaciona con 4Q exactamente, es teorema. Eso no sé si es cierto. ¿Es cierto o no? Díganme ya que estamos. Se relaciona con más de 2, se relaciona con menos de 5, hay uno que se relaciona con 3. ¿Yo puedo decir, hay uno que se relaciona con 4 exactamente? No puedo decirlo. ¿De dónde lo saqué? Montoncito les hago. ¿De dónde saqué eso? No puedo. No es teorema. Y encima, si lo fuera y su negación no lo fuera, nos muestra que es incompleto. Quiero decir, lo que muestra es que hay consistencia por ahora, digamos, ¿no? Bien. El sistema es consistente porque de toda fórmula bien... Vamos de nuevo. El sistema es consistente porque de toda fórmula bien formada, ella o su negación resultarán fácticamente verdaderas en cualquier interpretación. El sistema es consistente porque de toda fórmula bien formada, ella o su negación resultarán fácticamente verdaderas en cualquier interpretación. Bueno, ¿qué opinan de esta opción? Veamos cómo lo planteó. No tienen ni idea, ¿no? Cuando no voy a decir si es correcto o no. Cuando ustedes no tienen ni idea de una opción, que la leen y quedan perplejos, ¿sí? Mi recomendación es que avancen con las otras opciones, las ponderen, las evalúen y luego vuelvan a esa opción que no habían entendido, ¿sí? Que no se queden estancados y estancadas en esa opción que no entendieron bien qué quiere decir. Como está enunciado es un poco oblicuo, pero nada. Sigamos avanzando. Después volvemos sobre la 2. El sistema es incompleto porque existe un T que se relaciona con 4Q exactamente, no es teorema y su negación tampoco lo es. Dijimos que existe un T que se relaciona con 4Q exactamente, no es un teorema. ¿Sí? Eso lo dijimos. ¿No? Su negación no es teorema. Su negación sería ningún T se relaciona con 4Q exactamente. ¿Sí? ¿Puedo afirmar eso? ¿Sí o no? ¿Puedo decir que ningún T se relaciona con 4Q exactamente? ¿Sí o no? Según los axiomas, ¿puedo decirlo? No, no lo puedo decir. Entonces, ni el enunciado ni su negación son teoremas. Y me dicen que por eso es incompleto. ¿Está bien eso? Totalmente. Sin duda. Siguiente opción. El sistema es consistente porque ninguno de los axiomas se deduce de los otros. Es independiente porque ningún axioma se deduce de los otros. No consistente. Es consistente porque ninguno contradice al otro. ¿Está bien? Elegimos la opción 3. Eso no nos salva de tener que volver a la 2. Porque puede ser que justo esta sea una pregunta con 2 opciones correctas, en el parcial digo. Así que volvamos sobre la 2. No nos hagamos los otros y decir, no, ya está, encontré la correcta, me voy. Puede ser que la 2 también sea correcta. Veámoslo de nuevo. El sistema es consistente porque toda fórmula informada, ella o su negación, resultarán fácticamente verdaderas en cualquier interpretación. Esto es la definición un poco medio barroca de completo, no de consistente. Un sistema es completo cuando al interpretarlo todos los axiomas resultan verdaderos. Es decir que las fórmulas bien formadas que se deduzcan de esos axiomas van a ser verdaderas o su negación va a ser verdadera, o una o la otra, porque el sistema va a ser completo. ¿Sí? Y si tengo un modelo donde todos los axiomas resultan verdaderos, todos los teoremas van a ser verdaderos por deducción lógica. Y esos teoremas van a ser fórmulas bien formadas
que se siguen de los axiomas, o la negación va a seguirse de los axiomas, digamos, ¿no? O una o la otra respecto a la completitud. Unidad 9, lenguaje. Estoy en la página 8 y siguientes. La 8 habla sobre definición ostensiva, que bueno, tiene que ver con definiciones no verbales, donde uno señala para definir un término y que eso señalar trae aparejada la ambigüedad, digamos, ¿no? Así que no, esa la paso. Bueno, vamos con esta porque se nos viene la noche. Una diseñadora textil dice: solo uso telas muy finas para mis prendas. Resolver la ambigüedad del término fina no le quita vaguedad a su uso, ya que en cualquiera de sus significados posibles no está claramente definida su referencia. ¡Oba! Está complicado acá porque me mezcla cosas, digamos, ¿no? O sea, acá dice que aunque yo resuelva a qué se refiere fina, si fina de grosor o fina de que tiene clase, digamos, aunque yo resuelva eso, no, me refiero al grosor de la tela. Bueno, ok. Entonces, aunque yo resuelva eso, dice que permanece la vaguedad en el nivel pragmático, digamos, en el uso, ya que en cualquiera de sus significados posibles no está claramente definida su referencia. Es decir, que si yo me refiero fino a sofisticado o me refiero fino al espesor, permanece la vaguedad porque no hay un límite preciso para establecer eso. ¿Está bien eso? Si no estamos convencidos o convencidas, avanzamos sobre las otras opciones y regresamos sobre la que nos resulte confusa o poco clara. La siguiente dice: aunque sabemos quién emite esta frase, hay un uso vago del término fina, al no saber si su significado es de poca espesura o de muy buena calidad. Eso no es vaguedad, eso es ambigüedad. Rechazo esta opción. ¿Me entienden? Esta frase no presenta ningún problema de vaguedad ni de ambigüedad, ya que sabemos que quien la emite es una persona dedicada a la fabricación de prendas de vestir. Por supuesto que no, tiene problemas de vaguedad, tiene problemas de ambigüedad. La ambigüedad del término fina lo vuelve al mismo tiempo vago. No es que la ambigüedad convierta en vago un término. Un término es vago cuando no hay un límite preciso para establecer ese dominio de predicación del término. Quién está dentro, quién está fuera, etc. O sea que fuimos descartando y nos quedamos con la 1, que es la correcta. Además la 1 está muy bien porque dice, no importa si digo fina de sofisticada o digo fina de espesor, la vaguedad permanece. ¿Cuál es el límite para considerar como fino algo o como grueso o sofisticado o poco sofisticado o etcétera? Bueno, en fin, la 1 es la correcta, me tengo que ir. El investigador, estoy en la pregunta 2 de la página 10, dice: el investigador social debe tratar de recrear mentalmente las motivaciones de los sujetos que estudia. Esta afirmación podría ser dicha por un positivista y alguien que sostiene al método hermenéutico como método de las ciencias sociales. Bueno, el positivista, bajo ningún punto de vista, va a hablar de recrear mentalmente las motivaciones. El positivista va a tratar de subsumir ese hecho singular dentro de una regularidad o una ley, digamos, ¿no? Un positivista y un naturalista. Bueno, ninguno de ellos diría que hay que recrear el universo mental y las motivaciones para poder comprender ni nada de eso, digamos, ¿no? Un naturalista y alguien que sostiene el método hermenéutico como un método de ciencias sociales. Por supuesto que no, porque los naturalistas o positivistas, naturalistas / positivistas, no van por el lado de la comprensión y la recreación a través de la empatía y la hermenéutica, digamos, ¿no? Nada de todo eso. Y la última dice un historicista y un antinaturalista, por supuesto que esta es la correcta, digamos, ¿no? Los historicistas van por el lado de recrear esos universos mentales, la empatía, la naturaleza humana compartida o la historia compartida, etcétera, 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 digamos. Bueno, me tengo que ir, lo siento.